como también la agenda de seguridad, que es una que también nos piden los chilenos para poder vivir en paz. Y en esa línea es que queremos decir muy claramente como gobierno que esta propuesta de indultar a quienes han sido condenados por tribunales independientes, por haber cometido delitos graves, por haber incendiado, por haber destruido los centros de nuestras ciudades, por haber tirado bombas Molotov, por haber destruido el mobiliario público, haber quemado buses, indultarlos a ellos es simplemente justificar la violencia. Hay dos razones fundamentales por las cuales este gobierno quiere ser muy categórico en decir que estamos totalmente en contra. La primera es porque nosotros vivimos en una democracia. Y en una democracia, cuando hay un delito, el Ministerio Público es el que investiga y los tribunales son los que sancionan. Por tanto, no cabe la idea de un indulto a la violencia, a la destrucción, cuando exactamente la violencia y la destrucción es la antítesis de la democracia. Y en segundo, lo que necesitamos como país es dar una señal en contra de la violencia, en contra de la destrucción. Y por tanto, estos diputados de izquierda lo que están haciendo es una señal en favor de la violencia, en favor de la destrucción. Y uno tiene que escoger, o está por la democracia, o está por la paz y la unidad, o está en favor de la impunidad frente a la violencia sistemática, frente a la violencia de algunos que creen que hay que destruirlo todo, que es exactamente lo contrario que la democracia. Por tanto, en un Estado de Derecho es necesario que hayan reglas claras, que haya paz, que haya una discusión que permita que cada uno pueda expresarse libremente y nunca pretender que aquel que comete delitos tenga que tener impunidad, que alguien que cometa delitos tenga que ser indultado porque a algunos les beneficia esa violencia o les gusta que eso ocurra. Lamentablemente esto se junta con una votación de los mismos que proponen este indulto a la violencia en el Congreso, en un proyecto de ley que decía que los partidos políticos tenían que tener dentro de sus principios la renuncia específica y concreta y clara sobre la violencia, es decir, renunciar a la violencia como método legítimo de expresión política, y los mismos que quieren indultar a quienes los tribunales han metido a la cárcel no son capaces de condenar la violencia. Eso es un triste récord para la democracia, porque la violencia es la antítesis de la democracia y esa ha sido y va a seguir siendo la posición del gobierno. Ministro, buenos días. Sobre ese mismo tema, por ejemplo, Benito Baranda señalaba que la respuesta del subsecretario Gali, que va en la misma línea que la de usted, ignora la mayor violencia que hay en los barrios periféricos. ¿Cómo responde el gobierno a esa violencia que se da con la falta de recursos? Yo lamento las expresiones que pretendan justificar los actos de violencia como tratar de asesinar, por ejemplo, a carabineros tirándoles bombas Molotov, que queman los buses, que queman los centros de las ciudades, que destruyen los locales comerciales. ¿Cómo podría alguien pretender justificar esa acción? ¿Acaso el fin justifica a los medios? ¿Acaso porque alguien pueda sentir legítimamente una indignación o legítimamente pueda una injusticia, significa entonces que la vía para resolver nuestros problemas es a través de la violencia? ¿Es la ley del más fuerte? Esa lógica siempre perjudica a las personas más vulnerables. De allí que la dignidad humana implica una defensa irrestricta a la vía del derecho, a que no sea la violencia la que gane. Por tanto, es sorpresivo que haya algunas personas que se revistan de un buenismo al mismo tiempo que justifiquen la violencia. El pretender hacer un indulto a quienes los tribunales de justicia han declarado como culpables por haber cometido delitos graves contra el orden público, por haber incendiado, por haber atentado contra la vida de otras personas, simplemente no cabe en una democracia. Puede que a algunos no les guste la democracia, pero a este gobierno le gusta la democracia, está comprometido frente a ella. Y cuando hay una democracia son los tribunales de justicia quienes determinan quiénes son culpables. Y no por razones políticas, por razones concretas. Y yo esperaría entonces justo lo contrario de parte de aquellos que son viejos en la política y que ahora pretenden ser candidatos presidenciales, en vez de sumarse a la idea de un indulto frente a la violencia, que es la antítesis de la democracia, yo esperaría que esa misma fuerza la pusiera más bien en condenar la violencia. Eso es lo que quieren los chilenos, quieren vivir en paz, quieren que haya justicia y nunca jamás un indulto a la destrucción total de nuestra convivencia. ¿Se cierra la puerta entonces, ministro, a cualquier comisión que trabaje en esto o a revisar las medidas cautelares? Las medidas cautelares las revisan los tribunales de justicia. Nosotros creemos en la independencia del Poder Judicial. Cuando hay delitos, estos delitos son investigados por el Ministerio Público y finalmente son sancionados por los tribunales de justicia. Aquellos que pretendan relativizar la violencia, justificar